Bueno, hoy tenemos que comenzar un nuevo tema que es el cuerpo mental. Entonces, el cuerpo mental cuando hablamos del cuerpo mental, generalmente nos estamos refiriendo a la mente inferior o a la mente concreta, ¿no? Porque el plano mental involucra 7 subplanos, de los cuales los subplanos inferiores, los 4 subplanos inferiores forman parte de la mente concreta o mente inferior. Y los 3 superiores de la mente abstracta. Ahí es donde está el alma. Entonces vamos a hablar ahora de la mente inferior o concreta solamente. Pero viene a ser muy importante porque tiene muchas funciones, la mente concreta. Eh, una de ellas es, como sabemos, es el vehículo o el cuerpo más elevado dentro de nuestros cuerpos inferiores. Cuerpo físico etérico, el emocional y el mental concreto. De esos tres, la mente inferior es el que tiene o es el aspecto superior de esas tres energías, podríamos decir. Entonces, es el que comanda nuestra personalidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, la mente inferior es el nexo también que vincula la personalidad con el alma. Es el que posibilita que la personalidad se pueda integrar y luego fusionar con el alma para trabajar juntos. También se podría decir de la mente concreta que es también el vínculo entre el alma y el cerebro físico. Hay otro puente ahí que hay que construir eh, para que la mente pueda recibir lo que el alma necesita transmitir y pueda anclarlo en el cerebro físico. Entonces, vemos que la mente inferior tiene varias funciones. Otra de las cosas que debemos considerar también es que la mente inferior eh, es una característica del reino humano, a diferencia de los reinos inferiores donde la mente o el átomo mental permanente no tienen, los animalitos, por ejemplo, no tienen el átomo mental permanente, consecuentemente utilizan solamente su vehículo físico y el emocional. Pero ya cuando se pasa del reino animal al reino humano, el átomo permanente se incorpora, digamos, dentro de su constitución y el ser humano tiene la facultad, la posibilidad de desarrollar eh, ese atributo de tener una mente, digamos, para seguir avanzando y seguir eh, tratando de llegar, digamos, a su esencia, ¿no? Primero a su alma y luego a su espíritu. Entonces son pasos que hay que dar. Ahí en el cuadro que puso Marcelo vemos que los 4 subplanos inferiores, el cuarto, quinto, sexto y séptimo, forman parte todavía, hasta donde está punteado, de la personalidad. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver hoy día, ¿no? Vamos a hablar de esos 4. No vamos a hablar todavía de los que están de la parte punteada hacia arriba, porque eso ya es la mente abstracta, que es parte del alma. Entonces, son dos cosas, digamos, diferentes. La personalidad en la parte baja y el alma en la parte superior. Del alma vamos a hablar en las siguientes reuniones, pero ahora vamos a concentrarnos todavía en tratar de comprender lo que es la mente inferior o mente concreta. Entonces, con esos pequeños antecedentes, vamos a ver qué dice el texto sobre la mente inferior o mente concreta. Dice que el cuerpo mental, el refinamiento del vehículo mental exigirá un arduo trabajo y mucha discriminación para llegar al plano donde se adquiere la unidad mental y se obtiene plena conciencia del yo superior. Es necesario considerar las siguientes recomendaciones.
claridad mental, no solo cuando se trata de temas que despierten interés, sino en todas las cuestiones que afectan a la humanidad. Esto involucra manipulación de materia mental y la capacidad de definir. Significa la habilidad de construir formas mentales con materia mental y utilizarlas para ayudar al mundo. Quien no piensa con claridad y posee un cuerpo mental incipiente, vive confuso, y el hombre confuso es un ciego que guía a ciegos. A ver, hasta ahí podríamos ir analizando un poquito. Entonces, para trabajar al cuerpo mental debemos tratar de utilizar la discriminación o el discernimiento también, ¿no? Que son facultades de la mente concreta. La mente concreta tiene que discriminar y tiene que discernir las situaciones para poder avanzar, digamos, en el desarrollo del ser humano, de un ser humano íntegro, ¿no? Entonces, debe adquirir la unidad mental y se obtiene, dice, plena conciencia del yo superior. La mente es la que debe tratar de unificar para poder llegar al yo superior, porque donde está el yo superior o el alma reina el mundo de la unidad. La mente concreta todavía, la separación es la característica, ¿no? De nuestra personalidad y consecuentemente de la mente inferior también, que es el, como dijimos, el vehículo más elevado de la personalidad. Entonces, para eso hay que tener, dice acá, claridad mental, que es una cualidad que debemos adquirir de la mente, ¿no? La claridad mental es muy importante. Acá dice, no solo cuando se trata de temas que despierten interés, sino en todas las cuestiones que afectan a la humanidad. Tenemos que tener esa claridad mental para poder comprender todo lo que concierne al reino donde vivimos, que es la humanidad. Entonces tenemos que trabajar con materia mental y tenemos que tener la capacidad de definir con esa materia mental. La mente eh, debemos tratar, en la medida en que vamos avanzando en el sendero, de que la mente concreta sea un reflejo del alma. Entonces son etapas que vamos pasando, ¿no? Cuando llegamos a desarrollar la mente, tenemos que ocuparnos de avanzar hacia el alma. Entonces la mente nos va a permitir eso y el alma tiene que tener un instrumento para poder canalizar, para poder expresarse y manifestarse en los tres mundos inferiores. Y ahí tiene y utiliza principalmente a la mente, que es la que está, digamos, más cerca del alma. Un nivel vibratorio está en el mismo plano, el plano mental, porque el alma está en el plano mental superior y la mente concreta en la parte inferior. Y debemos, dice, significa la habilidad de construir formas mentales con materia mental y utilizarlas para ayudar al mundo. Entonces tenemos que tratar de interpretar lo que nuestra alma quiere manifestar a través de la mente y eso convertir en esas ideas que nos van a llegar a la mente, convertir en nuestros ideales, ¿no? Para, para transmitir en nuestro medio ambiente. Y dice que quien no piensa con claridad y posee un cuerpo mental incipiente, vive confuso y el hombre confuso es un ciego que guía a ciegos. Entonces tenemos que empezar a utilizar el vehículo mental, principalmente en esta nueva era, debemos desarrollar esa facultad mental. Como lo hemos hecho en la era pasada y hemos desarrollado la facultad emocional, ahora es tiempo de desarrollar la mente. A nivel de humanidad estamos hablando, ¿no? En general, hay algunos que van por delante y están un paso adelante de nosotros y ya trabajan con la energía del alma. Hay otros que están más atrasados, se han quedado todavía en la parte emocional, pero en general la humanidad tiene que desarrollar en esta nueva era la mente. Por eso es que hay que poner el énfasis en trabajar desde el nivel mental, como lo hacemos en la meditación, por ejemplo, ¿no? La meditación que realizamos, utilizamos un pensamiento simiente donde estamos trabajando en ese periodo
aquietamiento, digamos, con nuestra mente inferior. Estamos utilizando la mente al máximo para llegar al alma. Entonces estamos utilizando la concentración y eso nos va a permitir, o va a permitir más bien a nuestra alma manifestarse y expresarse cuando nuestro trabajo desde la mente concreta sea correctamente realizado. Y eso lleva tiempo, no es de un día para otro, pero si perseveramos durante la meditación, si perseveramos también durante el estudio y nos concentramos y tratamos de comprender las cosas, entonces nuestra mente se va a desarrollar y al hacerlo va a facilitar la expresión de nuestra alma, que es el objetivo o nuestra meta principal, digamos. Luego dice que hay que tener habilidad para quietar el cuerpo mental, para que las ideas de los niveles abstractos y los planos intuitivos encuentren una placa receptora en la que puedan imprimirse. Esto demandará una paciente práctica durante muchos años. Sobre todo hay que hacer hincapié en dos cosas. En la perseverancia, firme e inconmovible, que no reconoce tiempo ni obstáculos, sino que persiste. Esta actitud de perseverar explica por qué el hombre que pasa desapercibido alcanza frecuentemente el objetivo antes que el genio y aquel que atrae la atención. La actitud de trabajar con ahínco es muy deseable. En el progreso alcanzado sin hacer un autoanálisis. No se analicen demasiado por ver si progresan. En esto se pierde un tiempo precioso. Olviden su propio adelanto al aplicar las reglas y al ayudar a los demás. El hombre evolucionado que posee una personalidad integrada somete gradualmente el cuerpo etérico al control de la energía mental y su actividad en el plano físico no está complementada por el instinto o el deseo, sino por la energía del pensamiento. La humanidad progresa hacia una era en que los hombres actuarán como mentes. La inteligencia será más fuerte que el deseo y se utilizarán los poderes mentales para atraer y guiar al mundo tal como se emplean hoy los medios físicos y emocionales. Hasta ahí, más o menos, podríamos llegar. Entonces, acá habla, el primer párrafo que hemos leído, de la habilidad para aquietar el cuerpo mental con el objetivo de que las ideas de los niveles superiores o abstractos y de los planos donde está la intuición encuentren una placa receptora en la que puedan imprimirse. Ese es otro de los objetivos. Nosotros avanzamos en etapas también, ¿no? En nuestra vida cuando hablamos de la mente. Avanzamos de la parte instintiva, que es parte del vehículo emocional, a la parte intelectual. Pero al mismo tiempo debemos seguir avanzando del intelecto a la intuición, que es el siguiente paso. Entonces la intuición está en los niveles más abstractos, eh, en los niveles superiores, vamos a decir. Y esa intuición, esas ideas que nos vienen a nuestra mente deben eh, expresarse y manifestarse en ese nivel mental, como les decía, a través de ideales. Tenemos que ser capaces, nuestra mente tiene que ser capaz de identificar esas ideas y sostenerlas y mantenerlas para manifestarlas, ¿no? Entonces, eso lleva muchos años, como dice acá. Pero si somos perseverantes, entonces no vamos a tener ningún problema, ningún obstáculo. La perseverancia es una cualidad muy importante, mucho más importante de lo que creemos, ¿no? Si perseveramos todos los días en meditar, si perseveramos, como decía Marcelo, todos los días en estudiar por lo menos unos 10, 15 minutos, entonces vamos a darnos cuenta de que estamos organizando nuestras vidas y estamos creando cosas nuevas que van a tener resultados. Pero si no perseveras, si lo dejas y después quieres regresar más tarde, a veces sí es mucho más difícil, ¿no?
Entonces hay un ejemplo ahí, dice que porque esta actitud de perseverar explica por qué el hombre que pasa desapercibido alcanza frecuentemente el objetivo, antes inclusive que el genio y que aquel que atrae la atención, imagínense. Entonces la perseverancia es una de las fórmulas claves que tenemos para avanzar en el sendero, una de las cualidades principales. Y tampoco se recomienda hacerse un autoanálisis, ¿no? Sin hacer, o sea, no hay que hacerse, analizarse uno mismo, hay que seguir trabajando, hay que servir. No ganamos mucho autoanalizándonos nosotros mismos. ¿Para qué? Si podemos seguir adelante. Que el tiempo lo diga, si hemos avanzado bien, hemos hecho las cosas correctamente o no, pero nosotros debemos seguir principalmente con el servicio, ¿no? Entonces, debemos olvidarnos en el sendero de nosotros mismos. Y debemos concentrarnos, como dice Kant, ayudar a los demás. Y eso es servicio, ¿no? Luego dice el otro párrafo que hemos leído que el hombre evolucionado que posee una personalidad integrada somete gradualmente el cuerpo etérico al control de la energía mental y a la actividad en el plano físico. Y la actividad y su actividad en el plano físico no está complementada por el instinto o el deseo, sino por la energía del pensamiento. ¿No? Como el pensamiento está por encima del deseo y por encima del cuerpo etérico y el cuerpo físico, entonces la mente es la que debe, como dice acá, someter a los vehículos gradualmente a los vehículos inferiores. Debe ordenarlos, debe integrarlos, debe organizarlos. La mente tiene que dar la dirección al vehículo físico etérico y al vehículo emocional. Entonces, para eso hay que utilizar la mente. Y finalmente, el último paso que hemos leído dice que la humanidad progresa hacia una era en la que los hombres actuarán como mentes. La inteligencia será más fuerte que el deseo y se utilizarán los poderes mentales para atraer y guiar al mundo, tal como se emplean hoy los medios físicos y emocionales, ¿no? Es lo que les decía al comienzo en la introducción, que en la era pasada hemos desarrollado básicamente como humanidad la parte emocional y que ahora estamos entrando en una nueva era donde tenemos que empezar a trabajar con nuestro vehículo mental, todos, la humanidad en su conjunto. Algunos irán por delante de otros, pero todos como humanidad tenemos que empezar a desarrollar la mente. Es el paso que debemos dar en esta nueva era. Entonces la inteligencia tiene que ser mucho más fuerte, como dice acá, que el deseo. Y debemos utilizar esos poderes mentales para ayudar al mundo. Entonces, vean la importancia de, en la actualidad, de utilizar nuestro vehículo o nuestro cuerpo mental, nuestra mente concreta o inferior. Es muy importante. Ahora hay algunas reglas o recomendaciones, como dice, reglas simples, que deberíamos saber para poder controlar mejor a nuestro cuerpo mental. Son reglas muy importantes que nos da el maestro tibetano, que debemos considerarlas para que el trabajo sea exitoso, ¿no? El trabajo con nuestro cuerpo mental concreto. Entonces dice, a continuación se detallan algunas reglas simples que el neófito sensato y sincero debería aplicar en su vida diaria para construir nuevas formas mentales. Vamos a ir leyendo algunas recomendaciones. Entonces, la primera, observa al mundo del pensamiento y separa lo falso de lo verdadero. Aprende el significado de la ilusión y en su centro localiza el cordón dorado de la verdad. Controla el cuerpo emocional porque las olas que surgen en los mares tempestuosos de la vida engolfan al nadador, impiden ver la luz del sol e inutilizan todos los planes. Descubre que posees una mente y aprende su uso dual. Concentra el principio pensante y sé el maestro de tu mundo mental. A ver, hasta ahí podríamos ir viendo de analizar un poquito más de lo que nos dice el maestro de acá.
primer punto, la primera regla, dice que debemos observar el mundo del pensamiento y separar lo falso de lo verdadero, porque nuestros pensamientos a veces se dejan llevar, ¿no? Por las situaciones, a veces por las preocupaciones, a veces por situaciones del medio ambiente, problemas, dificultades, y cualquier otra situación. Y muchas de esas preocupaciones o esas cosas que dan vueltas en nuestra mente a veces no son verdaderas. O sea, son verdaderas para nosotros posiblemente en ese momento, pero si analizamos bien, vamos a darnos cuenta que algunas pueden ser verdaderas, pero otras no. Entonces, lo que se nos está pidiendo acá es que tratemos de separar lo verdadero de lo que no es verdad, digamos. Es un trabajo un poco difícil, pero no es imposible de realizarlo. Es cuestión de autoanalizar nomás todos nuestros pensamientos y ver realmente cuáles pueden ser verdaderos y cuáles no. Entonces hay que hacerlos a un lado, los que encontremos que son falsos, ¿no? Pensamientos anticipados falsos. Probablemente nos están trayendo más problemas, ¿no? Porque la preocupación es algo que siempre tiene sus dificultades. Nos ocupamos eh, demasiado a veces antes de que la situación se precipite. Entonces, ahí vemos que desgastamos energía, ¿no? Innecesariamente a veces. El otro punto dice, aprende el significado de la ilusión y en su centro localiza el cordón dorado de la verdad. La ilusión es una característica de la mente, así como el espejismo es una característica del vehículo emocional. Nuestra mente tiene muchas ilusiones también y esas ilusiones también nos desalinean, nos hacen ver cosas que no son probablemente o son simplemente para nosotros de repente, pero en la realidad no son cosas verdaderas. Entonces tenemos que cuidarnos de las ilusiones que nuestra misma mente está generando probablemente como pensamientos, ¿no? Son a veces ilusiones. Entonces hay que tratar siempre de analizar. Y ahí dice, localiza el cordón dorado de la verdad. Entonces hay que ver que dentro de esas ilusiones, claro, va a haber muchas que no son ilusiones, que son realidades, que son verdades. Con esas hay que quedarnos, a esas hay que ponerle atención. A las otras hay que descartarlas, hay que hacerlas a un lado. Entonces, otra vez es un autoanálisis que debemos hacer de nosotros mismos. Cuando veamos que tenemos muchas cosas en la mente, hay que empezar a descartar todo lo falso de lo verdadero y todas las ilusiones, dejarlas a un lado y tratar de caminar, digamos, lo más firme posible con las cosas reales y verdaderas. Es una tarea de cada uno, me parece. El tercer punto, controla el cuerpo emocional, porque las olas que surgen en los mares tempestuosos de la vida engolfan al nadador, impiden ver la luz del sol inutilizan todos los planes. El control del cuerpo emocional hemos visto que es tan importante porque es el vehículo más difícil de controlar, ¿no ve? Las emociones todos tenemos, me parece, emociones que a veces eh, son incontrolables, nos causan problemas. Y hemos dicho que la mejor forma de controlar al vehículo emocional es a través de la mente, justamente. La mente puede dar la orden al vehículo emocional para que se mantenga quieto, tranquilo, imperturbable, sin ningún problema de orden emocional, porque esos problemas a veces son muy explosivos
Pero una mente puede controlarlo. Acá dice que pone un ejemplo, las olas que surgen en los mares, porque cuando hablamos del vehículo emocional estamos hablando del agua y de los mares, y esas olas de los mares nos impiden ver la realidad. Entonces ahí vemos muchos espejismos, ¿no? Pero eso se puede disipar justamente utilizando la mente. Y también a la mente se la puede controlar más adelante a través del alma, ¿no? Porque la mente también tiene sus problemas, ¿no? Como estamos viendo, los dos primeros, por ejemplo, son problemas de la mente. Son problemas que están muy a menudo, digamos, presentes en las personas. Entonces ahí tenemos que tratar también de utilizar el alma en lo posible, si es que y estamos, digamos, hemos logrado construir la antacarana y llegar al plano del alma. Durante la meditación y en otros momentos tenemos que utilizar al alma también para controlar la mente. Pero en el caso concreto que estamos viendo en este momento, al vehículo emocional se lo controla con la mente principalmente, con la mente, ¿no? Entonces el tercer punto, habría que utilizar la mente para controlar al vehículo emocional, para que se mantenga tranquilo y no sea un impedimento en nuestro trabajo, ¿no? El otro puntito dice, descubre que posees una mente y aprende su uso dual. Como estamos viendo, la mente, primero que tiene dentro de la mente hay pensamientos falsos, verdaderos. Hay cosas buenas y hay cosas malas que pasan por nuestra mente, ¿no? Entonces, primero tenemos que aprender a separar eso, como se nos dice, pero también debemos tomar conciencia que la mente es dual. La mente tiene siempre, van a darse cuenta, como que dos funciones. En este caso, por ejemplo, vamos a ver unos dos o tres ejemplos de que la mente es dual. La mente tiene la capacidad de controlar a los vehículos inferiores, al emocional y al físico, ¿no? Entonces, tiene esa capacidad de controlar a los inferiores, pero al mismo tiempo, la mente puede llevarnos o acercarnos al alma. Porque ustedes no se olviden, cuando estamos meditando, por ejemplo, y estamos utilizando el pensamiento simiente, como la meditación que hemos hecho, estamos utilizando la mente concreta. Entonces, a través de la mente podemos llegar al alma. Además, es la herramienta que se nos ha dado para llegar al alma, la mente. No es el vehículo emocional ni el físico. Es la mente la encargada de presentarnos, de contactarnos, de vincularnos con el alma. Entonces, puede ir hacia adentro, hacia el alma, pero también puede ir hacia atrás, hacia los vehículos emocional y físico. Al mismo tiempo, la mente, por ejemplo, también tiene la capacidad de vincular ese otro puente que hemos visto también en algún momento entre el alma, la mente y el cerebro. La mente es el intermediario, es el que vincula. Entonces tiene un trabajo dual también. Y vincula al alma, trae lo que el alma necesita. Si la mente está alineada y hace su trabajo concentrándose perfectamente, puede traer la energía del alma y puede anclarla en el cerebro físico. En el cerebro físico. Entonces es una de las características también de la mente concreta. Entonces tiene mucho trabajo la mente y más aún en esta nueva era, ¿no? Estamos entrando en una era mental donde debemos utilizar la mente concreta. Entonces hay que saber que la mente tiene capacidades para entrar hacia adentro, pero también para ver hacia atrás y hacia las cosas, digamos, los vehículos inferiores, ¿no? El otro punto dice, concentra el principio pensante y sé el maestro de tu mundo mental. Eh, no estoy captando muy bien. Concentra el principio pensante. Debemos concentrarnos en nuestros pensamientos y ser los maestros de manejar nuestra mente, siendo como que el maestro de esa mente. O sea, tenemos que utilizarla, saber utilizarla como el maestro utiliza, digamos, a un discípulo, qué sé yo. Entonces, la mente tiene que ser utilizada
de esa forma. Estábamos donde dice aprende que el pensador, ahí está. Aprende que el pensador y el pensamiento y lo que constituye el medio del pensamiento son diversos en su naturaleza y sin embargo uno en la realidad última. Actúa como el pensador y aprende que no es correcto prostituir tu pensamiento en el vil deseo separatista. La energía del pensamiento es para bien de todos y para la ayuda al plan de Dios. Por lo tanto, no la utilices para fines egoístas. Esos tres podríamos analizar. Acá hay que diferenciar, ¿no? Bueno, siempre maestro tibetano, más adelante, unas 4 hojas más adelante, cuando hablemos del alma, hay algunos sinónimos de alma y uno de ellos, el tibetano lo pone al alma como el pensador también, o el pensador espiritual, dice que es lo mismo. Entonces, cuando habla acá aprende que el pensador, o sea, el alma, y su pensamiento, la mente concreta me parece que es, y lo que constituye el medio del pensamiento son diversos en su naturaleza y sin embargo uno en la realidad íntima. No olvidemos que la mente, el plano mental, dentro del plano mental está la mente concreta que estamos analizando en este momento, que son los 4 subplanos inferiores, ¿no? Del plano mental, y a partir de ahí, del quinto subplano, es decir, ahí está el alma y la mente abstracta, ¿no? Entonces, están en el mismo plano, por eso que al alma se lo llama como el pensador, porque está dentro del plano mental. Entonces, aquí dice que el pensador y su pensamiento y lo que constituye el medio del pensamiento son diversos en su naturaleza, sin embargo son uno en la realidad última, dice. Somos uno, ¿no? Todos los cuerpos, los planos de nuestra constitución, desde el espíritu hasta la materia, pasando por el alma, estamos hablando de lo mismo, somos uno. Pero cuando hablamos de pensamiento y del pensador, estamos hablando del nivel del alma. Entonces hay que tomar en cuenta aquello que, que nuestra alma está en permanente meditación y está pensando, está siempre pensando, está observando, tiene varios nombres. Eh, Es el mediador. Vamos a ver, cuando lleguemos al alma, y vamos a ver que hay por lo menos unos 20 nombres para el alma, y ahí está esto que les decía del pensador o el pensador espiritual también, ¿no? Se lo conoce, pero seguramente porque habita en el mismo nivel que la mente concreta, podríamos decir, en el mismo plano, para ser más preciso, aunque en diferentes subplanos. Básicamente me parece que se refiere a eso en ese punto. Y el otro nuevamente habla del pensador y dice, actúa como el pensador y aprende que no es correcto prostituir tus pensamientos en el vil deseo separatista. Ahí se está refiriendo a la mente. La mente es separatista, aunque no queramos, es porque está viviendo en el mundo de la materia, de la personalidad, y ahí hay muchas dualidades. Entonces la mente puede actuar bien y puede actuar mal también. Todo depende, ¿no? Ahí viene el separatismo, el egoísmo. ¿Quién crea ese separatismo y egoísmo? Es la mente concreta. La mente concreta es la que hace esas diferenciaciones, ¿no? Entre lo bueno y lo malo. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Tenemos que tratar de que nuestros pensamientos siempre estén alineados hacia el bien y no hacia el mal, porque el momento en que están, digamos, al otro lado, ahí vienen estos vicios, ¿no? Separatismo, egoísmo y demás, hay muchos más. Entonces, eso tenemos que cuidar.
y debemos actuar en este punto, dice, como el pensador, porque nuestra alma, dentro de nuestra alma ya no hay ese separatismo. Dentro del alma simplemente hay unidad, hay altruismo, hay un montón de cualidades, ¿no? Inofensividad, impersonalidad, hay un montón de cosas que son todo lo contrario de lo que la mente hace, digamos, en su propio nivel de conciencia, en el plano de la mente concreta. Y el otro puntito, el tercero que hemos leído, que dice que la energía del pensamiento es para bien de todos y para la ayuda al plan de Dios. Por lo tanto, no la utilices para fines egoístas. Claro, tenemos que utilizar nuestra mente para colaborar con el plan, para el bien general, no para nuestro propio bien, porque cuando decimos por nosotros, para lo mío, qué sé yo, estamos siendo separatistas, estamos pensando en nosotros nomás, estamos siendo egoístas, ¿no? Y no estamos pensando en los demás, entonces la mente tiene esos problemas que hay que cuidar. Hay que ir poco a poco corrigiendo, transmutando esos vicios que van apareciendo en nuestra mente concreta. De manera que no es todo bueno, digamos, o espectacular en nuestra mente concreta. Tiene muchos problemas también. Tiene muchas cosas que nos pueden hacer caer, digamos. La mente nos puede hacer caer. Entonces hay que observarnos. Otra de los nombres con que el tibetano pone al alma como sinónimo es el observador, ¿no? Entonces, tener que estar observando permanentemente, reflexionando, observando todo lo que hacemos, y eso hay que hacerlo desde el nivel del alma en lo posible. De manera que vamos viendo poco a poco todas las herramientas que tenemos para avanzar en nuestro sendero. Tenemos que analizarnos, observarnos, reflexionar. Y para eso hay que elevar la conciencia un poquito a ese nivel más elevado, ¿no? Del alma.